Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. Un MCM fabricado en España, multipunto, ahí lo tenéis. Es el modelo SCX Plus. Ahí está. Creo que no he ofrecido este modelo. El bocallave me suena un montón. Los bocallaves de MCM son similares, tienen un bocallave amplio. No lo sé, no he intentado ganzuarlo. Lo que sí que veo que no había visto hasta ahora es la rotura programada que trae este MCM. Quizás de ahí venga el Plus y yo sí que os haya ofrecido el SCX. Este es el SCX Plus. Este cilindro me lo envía mi amigo Tony Murray. Aquí lo tenéis, de Finstech. Una cerrajería afincada en Málaga, especializada en cerraduras inteligentes. Me imagino que esta pieza de aquí es específica para una cerradura inteligente, pero no lo sé seguro. Me envía así el cilindro, tiene llaves, fijaros, están en esta bolsa precintada, ahí está. Como se lo voy a devolver, no voy a abrirlas. Y vamos a ver lo que da de sí este MCM. Vamos a colocarle este soporte, aunque va muy justo. Ahora coloco estos soportes, vamos a ver, vamos a enfocar, porque este tornillo ya tiene muchos años, está muy viejito, ahí la rosca está borrada, ya no existe, y necesito poner un suplemento para poder apretar bien. Ahí está. Fue el primer aprieto que compré, está ya muy viejito, pero ¿qué le vamos a hacer? Me gustan las cosas con pátina, viejitas, pero que funcionan como yo. Así que vamos a intentar que viva todo lo posible y que nos acompañe. Este aprieto lleva ya pues 1200 vídeos, más de 1200 vídeos y muchas más cerraduras que las que grabo en vídeo. Así que sabe mucho, ha pasado mucho latón por él. Vamos a intentar conservarlo, yo creo que se lo ha ganado, que lo merece. Vamos allá. Voy a utilizar este tensor. Como os digo, no he intentado ganzuarla, pero el bocallave es muy similar al otro. Yo espero que este tensor vaya bien. Ahí situado, es el tensor que utilizo habitualmente para multipunto. Y voy a empezar con esta ganzúa, la misma que utilicé en el otro MCM. Que estos bocallaves son muy amplios, ya veo que es demasiado amplio, y si me apoyo en el lateral, que es lo más cómodo, no llego a tocar los pernos más cortos, pero me da mucho tacto porque es muy fina y me deja subirme encima, incluso con pasivos. Vamos allá. Primero nada, segundo nada. Vamos a ver, ahí podéis ver mejor. Tercero pide un clic. Cuarto nada, quinto, sexto. Si están un poco bajos, ahí primero de nuevo. Segundo nada. Digo de nuevo, pero yo creo que es la primera vez que pedía. Ahí. Primero nada, ya no tengo feedback. Tercero, voy a pasar a esta ganzúa más larga, que aunque no me deja meterme tan cómodamente encima, porque es más gruesa. Vamos a ir palpándolos así. Este es el cuarto, pide. Hay un clic. Quinto, pide. Un clic. He aumentado la tensión. Sexto, parece que nada. Primero está, segundo está, tercero, cuarto, un clic. Quinto, vamos a ver este quinto. Creo que está pasado. Cuarto, quinto, sexto, vamos a ver sexto. Distensiono porque había pasado ese quinto. Tercero, cuarto, un clic. Quinto, yo creo que pide. Vamos a ver. Sí, había pedido. No lo había pasado, no lo había llevado hasta el final. Pedía claramente. Tercero, un pequeño avance. Cuarto, quinto de nuevo y un falso colocado. Quinto es bastante corto, yo creo. Primero parece bastante largo. Lo he empujado ahí y me ha dado toda la sensación de que lo estaba pasando. Vamos a ver. Sexto, no estoy seguro. Segundo, un clic. Tercero.
creo que puede ser este sexto el que pide. Dar rotación. He oído saltar otras cosas, pero ha hecho un clic. Creo que he colocado ese sexto, es un spool. Tercero. Cuarto pide. Cuarto un clic. Y ha dado rotación. Yo creo que también es un spool. Vamos a ver. Ya prácticamente no se mueven los que están colocados. Tercero pide. Pide más. Vamos a ver. Ha hecho un clic. Se quedan muy sólidos, ya tienen muy poca capacidad de movimiento. Y con esta ganzúa, sí, el tercero está. Si lo llevo a empujar lo paso. Quinto. El quinto no estoy seguro. Vamos a ver. Primero. Segundo. Tercero está. El cuarto es el que me plantea más dudas. Ahí cuarto. Ha hecho un clic. Quinto, un clic. Mucho juego está dando este. Segundo pide. Un clic. Y abriría. Muy bonito. Muy bonito este MCM. No lo veo muy diferente al otro modelo en cuanto a pitonaje. El otro modelo, si no recuerdo mal, yo los he grabado, o sea, voy ganzándolos todos de seguido. Vosotros veis los vídeos desfasados en el tiempo, pero acabo de montarlo hará media hora y creo que tenía spool, luego tenía esos barriles afilados, otro spool, otro barril y otro spool. Aquí hemos podido ver claramente en el sexto un spool. ¿Y cuál otro? El segundo, creo que un spool. Y yo creo que el resto, puede ser que alguno sea también otro spool. Pero son de esos afilados que me ha costado tanto porque iba ya muy forzado para sostener ese spool que había colocado, porque notaba que en cuanto aflojaba un poquito la tensión, intentaba saltarse ese sexto. Vamos a ver si no lo cierro. Vamos a desmontarlo, voy a alejar un poco la cámara, ahí. Vamos a desmontarlo y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Muy bonito, una batalla muy bonita. Ahí está. Vamos a ver, este clip me ha costado antes sacarlo bastante. Vamos a ver si ahora se me da mejor. Tiene toda la pinta de que no. Dejadme que lo desmonte y en un momento nos vemos analizando el interior. Hasta ahora. Bueno, pues fijaros, este es ciertamente más sofisticado en el interior en cuanto a protecciones pasivas. Vamos a ver el cilindro, no quiero que se salga el embrague, porque es un poco pesadilla colocarlo. Lo que quiero mostraros es esos alojamientos en la parte superior, que en vez de lo habitual aquí suele ser una ranura de adelante a atrás en la que se alojan los pasivos. En este caso cada pasivo tiene su alojamiento. Ahí tenemos la rotura programada.
el otro era un cilindro básico, no me acuerdo, BP System era el modelo. Este ya lo podríamos considerar gama media, no tiene anti-extracción, es una pena. No sé si MCM tiene una gama superior con anti-extracción. Y fijaros, aquí ya entra, esto será la rotura programada. Vamos a ver, ahí. Esto de acá atrás es la rotura programada. Aquí y aquí, y aquí en el rotor tenemos esta pieza de acero, me imagino que es acero endurecido o algo así. Ahí antitaladro, tenemos los dos pasivos con hueco para 3 más, tenemos 2 pernos antitaladro en esa parte trasera y tenemos los mismos, perdón, atraviesan de lado a lado, vamos a ver, no sé si lo estabais viendo, 2 pernos antitaladro a este lado que pasan hasta el otro, los pasivos, y no sé si hay algún perno antitaladro más, sí, este del frente en la parte inferior donde están los principales, 2 doble diámetro en los alojamientos. Estoy mirando a ver si hay alguno que tenga diferente altura y que pueda ser anti-bumping, pero quizás alguno de estos que me costaba a mí, no lo sé, habría que mirarlo, probablemente tengan algún sistema anti-bumping. Pero en cuanto al pitonaje, he de decir que lleva exactamente lo mismo que el BP System. Este ha dado más juego simplemente por la codificación, que no la podemos ver porque no he sacado la llave, pero que viendo los pernos nos la imaginamos. Fijaros, atrás tenemos pernos, el cuarto es medio, quinto un poquito más corto, el sexto ya es bastante corto, es el que hemos notado con el spool que lleva claramente. Los 3 primeros, que son más largos, al igual que en el BP System, llevan aserradura y llevan biselado. Pedían retoque, hemos tocado varias veces, aunque curiosamente hemos tocado varias veces estos, yo creo cuarto y quinto, también tercero. Este se ha colocado de una vez, es el que notaba yo que en cuanto lo empujaba lo pasaba, claramente es una sensación característica. Y podemos ver en los contrapernos lo que hemos visto en el BP System. Muy bonitos, con esta codificación ha dado mucho juego, o por lo menos a mí no me ha resultado sencillo. Primero, cuarto y sexto spools, hemos notado el sexto, hemos notado, o me había parecido el segundo, pero fijaros, no, era la serradura del final. Y estos que vamos a hacer zoom, a uno de cada, fijaros cómo tienen ese corte en el borde, en bisel hacia el interior, que se clava muy bien en el rotor cuando estamos haciendo más tensión de la debida. Y este es el spool, muy bien hecho, ahí está, bastante afilado, muy bonitos. Yo creo que es herencia de Dom, que ha traído esos contrapernos que antes habitualmente no los llevaba MCM. Ahí está, ahí lo tenéis, este SCX Plus ganzuado. Muchísimas gracias Tony Finstech por enviármelo, te lo agradezco de veras. Para todos vosotros ha sido la apertura y el desmontaje, a ver si lo puedo montar ahora para devolverlo íntegro. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.